Bienvenidos a un video más de Ingeniería Química for Dummies. En el presente capítulo desarrollaremos el tema flujo de fluidos y nos centraremos en el estudio de tuberías circulares. Desarrollaremos el problema de razones de flujo en tuberías horizontales e inclinadas. Bien, el problema dice así: petróleo a 20 grados Celsius y nos dan las propiedades del fluido. Nos dice que tiene una densidad de 888 kilogramos sobre metro cúbico y una viscosidad dinámica de 0.800 kilogramos sobre metro por segundo. Y nos dice que fluye de manera estacionaria a través de una tubería de 5 centímetros de diámetro y 40 metros de largo. El problema nos da las presiones, dice que de entrada tenemos 745 kilopascales y de salida tenemos 97 kilopascales. Y el problema nos solicita determinar la razón de flujo de petróleo a través de la tubería, la velocidad promedio de ese flujo y el número de Reynolds si se suponen tres casos. El primero es una tubería completamente horizontal, el segundo es una tubería inclinada 15 grados hacia arriba y el tercer caso es una tubería inclinada 15 grados hacia abajo. Para poder desarrollar este problema, veremos las ecuaciones que debemos aplicar para la resolución y vamos a empezar con la ecuación que nos permite determinar la razón de flujo. Recordemos que la razón de flujo no es más que el flujo volumétrico y para el caso de tratarse de un flujo laminar en una tubería circular, pues esta sería la ecuación que tenemos que utilizar. También el problema nos solicita encontrar la velocidad promedio y la velocidad promedio no es más que el flujo volumétrico dividido el área transversal de la tubería, que en este caso sería el área de un círculo, ya que es una tubería circular. Y en el tercer paso, pues vamos a determinar el número de Reynolds. El número de Reynolds se determina como la multiplicación entre la densidad por la velocidad promedio por el diámetro hidráulico, o también conocido como longitud característica, dividido en la viscosidad dinámica. Recordemos, en este caso vamos a trabajar tuberías circulares, por lo tanto el diámetro hidráulico es el equivalente al diámetro de la tubería. Sin embargo, si fuera tuberías de otras formas, por ejemplo, ductos cuadrados, rectangulares o triangulares, pues habría que determinar ese diámetro hidráulico para poder determinar el número de Reynolds. Si desean que haga un video para esos casos, pues lo pueden colocar en los comentarios y con gusto lo estaremos desarrollando en futuros videos. También coloqué aquí una clasificación. Recordemos que esta clasificación es para establecer en qué régimen estamos trabajando en tuberías circulares. Nos dice que el número de Reynolds, si es menor a 2300, es flujo laminar. Si está entre 2300 y 4000, estamos en el régimen de flujo de transición. Y si el número de Reynolds es mayor de 4000, se trata de flujo turbulento. ¿Por qué hago esta mención? Porque el problema pues nos pide determinar esa razón de flujo y aquí colocamos la ecuación, pero esta ecuación solo es válida para flujo laminar, ¿verdad? Entonces debemos cerciorarnos al final de que nuestro número de Reynolds en todos los casos sea menor a 2300. Bien, em, como primer paso, vamos a realizar la obtención de datos, ¿sí? Vamos a leer el enunciado y vamos a abstraer esos datos. Nos decía que teníamos petróleo a 20 grados Celsius y ya nos da las propiedades del petróleo. Teníamos una densidad de 888 kilogramos sobre metro cúbico, una viscosidad dinámica de 0.800 kilogramos sobre metro por segundo, un diámetro de 5 centímetros. Recordemos que es importante mantener la homogeneidad dimensional y pues estamos trabajando en el sistema internacional, ¿verdad? Los datos nos los proporcionan en el sistema internacional, entonces todo lo vamos a pasar a la unidad básica del sistema internacional. En este caso, 5 centímetros lo pasamos a metros y tenemos que el diámetro es de 0.05 metros. Con este valor nosotros podemos encontrar el área transversal de la tubería, que por ser una tubería circular, pues es el área de un círculo, que sería pi cuartos del diámetro cuadrado. Y si sustituimos valores, tenemos pi cuartos por 0.05 al cuadrado y eso nos da un área de 1.96 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Este va a ser un dato que vamos a utilizar más adelante.
Pues la longitud nos dice el enunciado de que es de 40 metros y nos da la presión de entrada y la presión de salida. Para la ecuación que vimos anteriormente, pues es necesario calcular el diferencial de presión, ¿verdad? El delta P, que se calcula como presión 1 menos presión 2. En este caso sería 745.000 pascales, ¿verdad? Porque nos lo daba en kilopascales, lo pasamos a pascales. Y menos 97.000 pascales, y eso nos da 648.000 pascales, ¿verdad? Ya tenemos el diferencial de presión y pues la gravedad que ya la sabemos que es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, lo primero que vamos a realizar va a ser determinar la razón de flujo. Sí, para el primer caso, que es una tubería completamente horizontal, vimos con anterioridad que esta es la ecuación que tenemos que utilizar para la determinación de esa razón de flujo. Y algo importante aquí que es como si estamos trabajando nosotros una tubería horizontal, ¿verdad? No tenemos ángulo de inclinación, el ángulo sería cero y el seno de cero pues es cero. Por lo tanto, todo este término se cancela y la ecuación resumida quedaría de esta manera. Entonces, siempre que ustedes tengan una tubería circular, pues esta sería la ecuación que tenemos que aplicar para poder calcular la razón de flujo en régimen laminar. Aquí, pues lo único que tenemos que hacer es reemplazar con los valores que encontramos en el paso anterior, ¿verdad? En la obtención de datos. Entonces, colocamos delta P lo calculamos y era 648.000 pascales por pi por diámetro elevado a la 4. El diámetro de la tubería que es 0.05 elevado a la 4, ¿sí? Partido 128 por la viscosidad que era 0.800 por 40. Si hacemos el cálculo, nos da que la razón de flujo es de 3.11 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo. Eso para el caso de tubería completamente horizontal. Para el caso de la tubería inclinada a 15 grados hacia arriba, pues utilizamos la ecuación completa, no la simplificación, porque aquí sí tenemos un ángulo. Y lo único que tenemos que hacer es reemplazar valores. Si se trata de una tubería inclinada hacia arriba, ¿sí? El seno del ángulo tiene que ser positivo, es decir, aquí colocaríamos seno de 15, positivo, ¿verdad? Aquí lo podemos ver. Hacemos la sustitución de valores, 648.000 menos, ¿verdad? A este valor, nótese que es importante hacer uso correcto de los paréntesis. A todo el delta P le vamos a restar toda esta multiplicación de todo este término. Entonces es importante menos un paréntesis, ¿verdad? De todo esto, 888 por 9.81 por 40 por el seno de 15 grados positivos. Recordemos, si estamos utilizando una calculadora, pues tendría que estar en degrees, ¿verdad? En grados hexagesimales y tenemos que colocar pues el valor, ¿verdad? Seno de 15, ¿verdad? Entonces es importante que la calculadora esté en D, ¿verdad? Lo que normalmente conocemos como D. Por pi por 0.05 elevado a la 4. Todo esto dividido 128 por 0.800 por 40. Si hacemos la operación, nos da de 2.67 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo, ¿verdad? Ya encontramos la razón de flujo, o también conocido como caudal, de este segundo caso. Y pues para el tercer caso, en el que es una tubería inclinada 15 grados hacia abajo, ¿verdad? El ángulo lo tenemos que colocar como negativo, es decir, seno de menos 15, así como lo tenemos acá. Y pues hacemos la sustitución, 648.000 pascales menos 888 por 9.81 por 40 por el seno de menos 15, también, ¿verdad? La calculadora, ojo ahí en cómo la estamos trabajando, tiene que estar en degree, por pi por 0.05 elevado a la 4, dividido 128 por 0.8 por 40. Eso nos da 3.54 por 10 a la menos 3 metro cúbico sobre segundo. Ya encontramos lo primero que nos solicitaba el problema, la razón de flujo de petróleo a través de estos tres casos. Vamos ahora a determinar la velocidad promedio para cada uno de ellos. Bien,
Para el caso de la tubería horizontal, ¿verdad? Recordemos que la velocidad no es más que la razón de flujo o caudal entre el área de un círculo, ¿verdad? En este caso, porque es una tubería circular, ¿verdad? El área de la sección transversal. Recordemos, este dato es el que calculamos con anterioridad para este inciso de tubería horizontal, entonces solamente reemplazamos valores. Tendríamos 3.11 por 10 a la menos 3 dividido 1.96 por 10 a la menos 3, que eso recordemos que es el área, ¿verdad? Ya lo habíamos calculado al principio del video. Esa división nos da 1.59 metros sobre segundo. Esa es la velocidad de flujo en esta tubería. Para el segundo caso, que es una tubería inclinada, pues simplemente reemplazamos valores de igual forma. Esta fue la razón de flujo que encontramos para este caso. Y reemplazamos 2.67 por 10 a la menos 3 dividido 1.96 por 10 a la menos 3, ¿verdad? Eso nos da 1.36 metros sobre segundo. Y para el último caso, donde tenemos una tubería inclinada 15 grados hacia abajo, simplemente reemplazamos el valor de la razón de flujo que encontramos con anterioridad dividido el área de la sección transversal. Hacemos el cálculo y nos da de 1.81 metros sobre segundo. Bien, ya determinamos lo segundo que nos solicitaba el problema para cada uno de los tres casos. Ahora determinaremos el número de Reynolds para los tres casos también. En el caso de una tubería horizontal, ¿verdad? Ya habíamos fijado esta ecuación del número de Reynolds, simplemente reemplazamos valores. Densidad por velocidad promedio por diámetro hidráulico, que en este caso, recuerden que es por una tubería circular, el diámetro hidráulico es lo mismo que el diámetro de la tubería, dividido la viscosidad dinámica. Reemplazamos valores, aquí tenemos la velocidad promedio que calculamos con anterioridad, reemplazamos valores y nos da un Reynolds de 88.25. Para el siguiente caso, vamos a reemplazar también valores. La velocidad promedio para la tubería inclinada a 15 grados hacia arriba nos dio de 1.36. Al reemplazar en la ecuación, nos da un número de Reynolds de 75.48. Y finalmente, en el último caso, que es una tubería inclinada a 15 grados hacia abajo, nos dio una velocidad promedio de 1.81. Eso lo reemplazamos en la ecuación y nos da de un Reynolds de 100.46. Bien, hemos concluido con la resolución de este problema. La parte más importante de la resolución de un problema es analizar los resultados que obtuvimos, ya que vamos a poder realizar bastantes conclusiones bastante importantes a partir de ellos. Una conclusión bastante evidente es que si comparamos los tres resultados, el caso en el que obtuvimos un caudal o una razón de flujo mayor es en el caso C, donde la tubería estaba inclinada 15 grados hacia abajo. Y eso tiene bastante sentido, ya que en este caso la fuerza motriz de flujo no solo viene dado por el diferencial de presión que existe dentro de la tubería, sino que también la gravedad contribuye a facilitar el movimiento de ese fluido. Por ende, también se obtiene una razón de flujo mayor y también una velocidad promedio mayor. Eso conlleva también a la obtención de un número de Reynolds mayor. El caso más desfavorable, por decirlo así, para el fluido es cuando se trata de una tubería inclinada 15 grados hacia arriba, ya que en este caso la gravedad le resta fuerza al fluido y por ende se obtiene una velocidad menor, un caudal menor y también el Reynolds menor. Para todos estos casos, veamos que el número de Reynolds es bastante bajo. Es inferior de los 2300 que habíamos dicho al principio del video. Entonces, tenemos la garantía de que estamos trabajando en un régimen laminar. Y eso es bastante importante porque la ecuación que utilizamos para la determinación de esta razón de flujo estrictamente se utiliza para flujo laminar, lo que nos da la garantía pues de que los cálculos son correctos. Esto es un vistazo rápido como primer problema a este capítulo de flujo de fluidos. Espero haya sido de bastante utilidad.
Si el video les gustó, les fue de utilidad, les solicito, ¿verdad? Dejar su me gusta, compartirlo y comentar. Eso nos ayudaría bastante en el canal. De igual forma, pueden en la bandeja de comentarios colocar qué problemas o qué temas les gustaría que se traten en el siguiente video. Agradezco mucho su atención. Nos vemos en el siguiente video.